Muy buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Manuel Humberto Padre Vaquero. Me desempeño como vicerrector de la calidad de la Corporación Universitaria del Meta. A la organización Penser, agradecerle la invitación que ha tenido conmigo para participar de este curso ejecutivo en inclusión organizacional en el siglo XXI, navegando por la diversidad, y en este módulo en particular denominado Sostenibilidad y Mejora Continua en Inclusión Organizacional. El módulo que le voy a acompañar y espero que esta experiencia significativa que he tenido en el transcurso de estos años laborales pueda ser objeto también de implementación en sus organizaciones. El contenido será en tres apartados, unos antecedentes que confluyen con los ejes temáticos de estrategias para medir la efectividad de las iniciativas inclusivas y la retroalimentación de empleados mediante encuestas y focus group. El segundo apartado del contenido es el direccionamiento estratégico inclusivo y también la experiencia significativa que le va a acompañar allí. Esto es, se alinea al eje temático relacionado con la implementación de ajustes basados en retroalimentación y la integración de la diversidad en la estrategia empresarial. Bien, una vez concebidos temas relacionados a la inclusión organizacional, comunicación intercultural, selección y desarrollo del talento humano, la construcción de equipos y liderazgo inclusivo, entonces vamos a permitirnos hacer uso del ciclo de mejoramiento continuo PHVA. Y me he tomado el atrevimiento de tomar los dos temas iniciales, inclusión organizacional y comunicación, tal vez un lineamiento en lo intercultural y el fortalecimiento de talento humano en cuanto a su selección y desarrollo, como el actuar acompañado de los equipos autodirigidos en términos de diversidad en la verificación y en el actuar entonces estaría lo correspondiente a este módulo de sostenibilidad y mejora continua. Como antecedentes, se aborda los objetivos de desarrollo sostenible como los compromisos que toda organización debe conocer en su lectura y reconocer en su escritura, relacionados al aporte a la inclusión y a la aceptación y respeto por la diversidad. Para este caso, sin querer decir que no todos pueden aplicar, haremos énfasis entonces en los objetivos 4, 5, 8, 10 y 16, relacionados con la ecuación de calidad, con la igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, la reducción de las desigualdades y lo relacionado a la paz. El abordaje del tema se manifiesta desde, con, por y para las partes interesadas que integran una organización con escenarios de inclusión y convivencia diversa. Así las cosas, trataremos entonces de abordar, no unificar, sino homogeneizar la sostenibilidad comprendida desde la inclusión con el acceso, seguimiento y la permanencia hasta la concertación de las partes interesadas en escenarios de diálogo y encuentros de saberes, y la mejora continua concebida con el aseguramiento y garantía de calidad de los acuerdos pertinentes y perspectivas de desarrollo de talento humano, procesos e infraestructura inclusiva. Ahora bien, entremos entonces de lleno con el módulo. Las estrategias para medir la efectividad de las iniciativas inclusivas están directamente relacionadas con la gestión y desempeño de cada integrante y en conjunto de los resultados obtenidos por los equipos con inclusión. De esta manera, podemos concebir un equipo con inclusión cuando se permite una comunicación abierta, esto es compartir los aprendizajes, cuando se observa un liderazgo participativo y transformador, eso es, priorizan las personas, cuando hay una apertura al cambio del entorno y cuando se domestica, bueno, se gestiona el miedo, cuando hay una estructura sencilla de comprensión entre las partes, cuando hay un trabajo realmente que se observa que es en equipo, hay una reducción, una reinducción con inclusión de manera permanente, una selección y desarrollo en el ámbito inclusivo y bueno, se permite que dentro de este equipo con inclusión también se aborde la tolerancia al fracaso. Esto es la manifestación de sentidos. Bueno, para este orden de ideas no podemos desconocer entonces la existencia de estas habilidades blandas. Es necesario recordar que en la mejora continua requiere comprender que la diversidad también concibe ese grupo de habilidades blandas que hoy está permitiendo hacer la diferencia en las organizaciones. El pensamiento crítico, el pensamiento
creativo y las competencias en tecnologías de información y comunicación, en especial las comunicaciones o las habilidades en la comunicación, la colaboración y trabajo en equipo en su conjunto y las habilidades personales y sociales o de integración o interpersonales. Bueno, tratamos de concebir también este movimiento actual, donde el sistema nos invita a hacer un replanteamiento en cuanto a nuestras habilidades blandas y cómo priorizan cada una de ellas. Ahí están señaladas algunas, como la escucha activa, unas líneas rojas, y empezamos a observar el posicionamiento en una década entre el 2015 y el 2025, cómo ha pretendido o cuál ha sido la pretensión en esta sociedad. Un pensamiento analítico e innovación que se mantiene como no prospectivo al año siguiente, y la escucha activa, sin embargo, le adicionamos un complemento más a esa habilidad que son las estrategias de aprendizaje. Eh, bueno, en los últimos 6 años, pues hemos concebido también en este trabajo en equipo la consideración de un liderazgo de influencia social. Esto es, aceptar el pensamiento diverso, diferencial y convergente desde la necesidad de convivencia organizacional. Bueno, si la pretensión es agrupar las habilidades blandas, pues podemos concebirla en tres grandes categorías: las relacionadas con habilidades interpersonales y de autoconocimiento, y está resaltado el trabajo en equipo, las relacionadas con las cognitivas, las de nuestra convivencia, y las digitales, en especial las de ciudadanía digital, en este mundo cada vez más tecnológico y con mayor exigencia en términos de un relacionamiento, porque hemos generado las fronteras no físicas, sino tecnológicas para comunicarnos. Otro mecanismo contemplado como estrategia para medir la efectividad de las iniciativas inclusivas será la comprendida en la ruta de la sostenibilidad inclusiva, iniciando en la comunicación asertiva y culminando en entornos creativos de participación libre y espontánea. Esto es, que pasamos o trasladamos en crear condiciones de inclusión en procesos de formación continua y permanente, también relacionados con la inclusión, y en un entorno creativo de inclusión también conocido como el EXI. Son cuatro temas o cuatro pasos que debemos considerar en esa conformación de equipos autodirigidos con responsabilidad social. Y bueno, la invitación en términos de la aceptación del respeto, la diversidad y la inclusión. Así las cosas, en términos de la retroalimentación de empleados, tan solo haré referencia a unos elementos de juicio que se consideran como ventajas y desventajas. Sin embargo, se recomienda la aplicación de los dos métodos de recolección de información. Preferiblemente las encuestas que sean programadas y que tengan un calendario establecido. Y bueno, y por otra parte, la disposición para los casos de grupos focales. Esto es porque estas no son programadas, sino dependiendo de la ocurrencia o el suceso, entonces podemos abordar los temas de manera inmediata. Entonces, así las cosas, voy a atreverme a considerar unas ventajas y desventajas de estos dos métodos de recolección de información o de datos para la continuidad de los procesos de inclusión y la aceptación de la misma diversidad, y bueno, y se tengan unos resultados positivos. En cuanto a las ventajas, cuando conseguimos los grupos focales, un método para recolección de información, podemos encontrar, he señalado cuadros de estas, también con las encuestas he señalado cuadros. Entre los grupos focales, pues se recopila la información cualitativa, esto es, hay una apreciación más social, el individuo puede contribuir con información adicional a la pregunta que se está realizando, contribuye a la recolección de información inmediata, eh, la participación libre y espontánea. Entonces también es una manifestación de expresión y se permite al individuo generar los resultados, compartir las experiencias y vivir con ello el tema de la diversidad. Y bueno, una recolección de información diversa, porque todos podemos participar. Ahora bien, en las encuestas, las ventajas que podemos encontrar están relacionadas con que se recopila información cuantitativa. Pareciera ser que es necesario
las dos miradas, los dos métodos de recolección de información. Una expresión social y la otra que me entrega unos datos los cuales puedo comparar. No se requiere preparación de quien recolecta la información. Otra ventaja está referenciada con puede recolectarse la información sin necesidad de incluir datos personales. También las encuestas permiten tener unas respuestas inmediatas y libre expresión por la no presencia de quien aplica la encuesta. Sin embargo, más que desventajas, yo los defino como unas limitaciones y es, mientras en los grupos focales la subjetividad de la información puede ser tener un comportamiento mayor porque puede generarse los estados de ánimo, al igual que los datos recolectados deben usarse inmediatamente. Puede hacer uso de tiempos mayores de no ser contundente en la metodología y por la subjetividad se recomienda recurrir a mecanismos de recolección cuantitativa. Entre las ventajas que encontramos en las encuestas es que mm, puede surtirse un posible desperdicio del material o no eh, de la recolección de la información esperada. En, en ocasiones, si hacemos recurrencia a un correo electrónico, podemos quedarnos con el envío de la información, más no la obtención de la respuesta. En ocasiones, las preguntas pueden exigir una comprensión mayor para responder y el sujeto objeto de estudio puede expresar o seleccionar alguna de ellas sin que realmente sea esa la respuesta que para él así lo consigue. Puede hacer uso de tiempos mayores para la recolección de información como una desventaja porque el, el sujeto puede responder partes o de manera parcial el instrumento y podemos demorarnos en la obtención de los resultados. Y también pueden obtenerse respuestas sesgadas al estado u ocurrencia vividas en el momento del diligenciamiento. De esta forma, y atendiendo los resultados y la retroalimentación de empleados, las encuestas y focus groups probablemente evolucionará la organización en ambientes de creación y participación constante. Esto es, una organización creativa que tenga una creatividad basada en estadísticas y medición, en términos de resultados, en algo artístico, en la improvisación, la inspiración y tal vez la participación de esa comunicación intercultural en donde los diálogos, sus saberes tengan realmente una convergencia, unos puntos de encuentro. Así conseguimos la organización inclusiva. Bueno, se recomienda la invitación al diligenciamiento de las encuestas o la realización de grupos focales, considerando el desarrollo en mayor proporción de las inteligencias múltiples, por cuanto algunos solicitarán el diligenciamiento de la encuesta y otros se inclinarán por la técnica o por el instrumento de de, del focus group. Bueno, ahí es una información solamente informativa en cuanto a lo que se destaca, lo que le gusta y lo que hace el individuo o hacemos los individuos. Contamos con las inteligencias múltiples, una de ellas se desarrolla más que la otra y le permite entonces el paso para identificar en esos focus group algunas personas o algunos individuos que nos pueden entregar la información. Bueno, ya continuando con el contenido en términos de direccionamiento estratégico inclusivo y la experiencia significativa y tomando o retomando los dos ejes estratégicos relacionados con la implementación de ajustes basados en retroalimentación y la integración de la diversidad en la estrategia empresarial, me permitirá entonces hacer un híbrido en esta presentación de exposición. Significa que se abordarán los temas teóricos y estos irán acompañados también de esa experiencia significativa, una de ellas en las cuales he abordado laboralmente y he podido desempeñar el cargo que ostento y aportado. El tema de inclusión, vamos a decir que es nuevo, sin embargo, la literatura nos invita que desde nuestro nacimiento, creación, estamos considerando al ser humano, a la persona o el capital humano. Tanto en la implementación de ajustes basados en la retroalimentación
como la integración de la diversidad en la estrategia empresarial, se puede contemplar un marco de gobernabilidad y gobernanza con estilo de dirección democrática y colaborativo que soporte la formalidad de la organización inclusiva desde así las cosas, me adentro entonces la diversidad vista, la inclusión vista o tratada, la identidad vista o tratada en una organización empresarial. Partiríamos de un nivel superior, si me permite hacer uso de un triángulo y expresar que entre la filosofía encontramos los principios y valores de una organización. El direccionamiento viene acompañado de una visión, aquello que prospectamos en 5 años en promedio, así nos recomienda el ejercicio dinámico de un mundo actual, y una visión que en algunos momentos, en algunas ocasiones consideramos permanente a largo plazo, hoy es muy dinámica y que debe atender a las exigencias mismas del mercado. Unos objetivos estratégicos que están planados en la organización de una empresa y unas políticas que permiten los lineamientos del ejercicio de la actualidad de la organización. Las estrategias como aquel mecanismo que invita al logro de las políticas y estas a su vez al logro de sus objetivos y por lo tanto al logro de esa misión formulada como una declaración duradera de objetivos que permitan distinguir una empresa de otra, una organización inclusiva de una organización no inclusiva. Y bueno, los mecanismos de evaluación están dados en los resultados de aprendizaje inclusivos y es en esos momentos de evaluación de desempeño en términos de gestión y una retroalimentación que debe hacerse de manera inmediata, no tanto de inspección y vigilancia y sanción, sino de fomento y desarrollo con la población, con el cliente interno, denominada efectividad reconciliatoria en la gerencia estratégica, cuando abordamos una herramienta administrativa y la implementamos o aplicamos en las organizaciones con una mirada de inclusión y aceptación de la diversidad. Unos resultados de aprendizaje de inclusión organizacional que ya quedaría allí en esta evaluación. Y al lado derecho, a partir de esta diapositiva, ustedes van a encontrar entonces el ciclo de mejoramiento continuo, el PHVA, porque no es tan solo la preparación de la información cuando concebimos en la planeación, como tampoco nos quedamos en el hacer, continuamos con el verificar y regularmente encontramos que hay un valor agregado y que podemos llevar a cabo procesos de mejoramiento continuo. Las organizaciones con inclusión plasman el sistema interno de aseguramiento de la calidad, la inclusión como la salida, evidenciando que se refleja en el proceso. Esto es, desde un sistema interno de aseguramiento de la calidad en las organizaciones se puede considerar el tema de la inclusión. Nótese que en la salida de este sistema interno de aseguramiento de la calidad de una empresa, como es la proporción universitaria de meta, también se observa el ciclo de mejoramiento continuo en esas letras lineales del PHVA y como una salida se retorna como un valor agregado a la inclusión. Significa que durante el proceso tenemos unos ambientes de aprendizaje propicios para los relacionados al tema de inclusión o una organización con inclusión. Nótese que para mayores informes podemos considerar nosotros que incluimos o consideramos la presión estratégica para ese tipo de articulación, considerar, ustedes observan y detallan, en la misión está relacionado los temas de criterio de información sociohumanística y desarrollo sostenible. Y entre sus principios, dos de los tres, considerando el desarrollo del ser humano y continúo a la visión articulado con el desarrollo sostenible, también se armoniza con los objetivos institucionales, se ven primero y hace referencia a población inclusiva y termina en un mapa estratégico que consideramos o conseguimos aumentar los procesos académicos que permitan la inclusión de la población inclusiva. Y entre esos clientes recordamos atender a los grupos de interés. Así las cosas dentro de ese mapa estratégico, no desde la tonalidad amarilla o la tonalidad rosada, que es el recorrido desde un mapa estratégico, cuando se consideran 4 elementos de juicio.
lo social, que sería la causa, y el efecto en términos de los clientes, la calidad y el componente financiero o la perspectiva financiera. De esta manera podemos concebir que el tema de inclusión y mejora continua se vive eh, siempre y cuando se formalice en el direccionamiento y filosofía corporativa o institucional. Si nos vamos por la línea de la tonalidad amarilla, encontramos, por ejemplo, tres efectos relacionados con aumentar la inversión en recursos TIC, mejorar los modelos de tecnología de información y comunicaciones, incrementar los proyectos de ciencia, tecnología e innovación y, como causa, ampliar los convenios de cooperación interinstitucional, tanto público como privado, y termina en la cúspide que hace referencia al ingreso de la población inclusiva para adelantar estudios universitarios. Eso significa que podemos concebir ese elemento híbrido entre las partes, lo cualitativo y lo cuantitativo. La obtención de información en encuestas o en grupos focales y concebimos y articulamos de manera participativa. Aquí está entonces concebido también que para el logro de esos objetivos institucionales y en especial relacionados con la inclusión, pues 8 políticas atienden esta y sin embargo hay una de ellas con la misma denominación que referimos al objeto de la invitación de ese curso ejecutivo y en especial del Moro, y hace referencia a la creación de una política de inclusión. Ahora bien, ¿cómo hacemos para seguir armonizando? En el ejercicio de una empresa como la Corporación Universitaria Meta, entonces se concibe en su plan de desarrollo. Nótese que es una experiencia significativa, que estamos hablando desde 2018, que se posiciona dentro de ese eh, direccionamiento que tiene la institución, denominado en sus ejes estratégicos como la comunidad académica unimetense con calidad, y se observan el 1.3 refiere a Unimeta inclusiva, y allí entonces las funciones sustantivas junto con la política de educación inclusiva se suman. Así las cosas, en el plan de desarrollo 2021-2025, también la institución o esta empresa conciben como eje estratégico, ya no como una línea estratégica, sino como eje estratégico, nombrar con el término, con incluir el término en uno de sus 4 ejes estratégicos, que es innovación e inclusión. Y aparece allí un apartado como línea estratégica, la inclusión, y refiere a 4 líneas de trabajo, que es género y paz, está relacionado con la equidad de oportunidades, con la diversidad y discapacidad, y viviendo la inclusión. Así las cosas, como en términos gruesos y generales para poder comprender, referimos entonces que una política de inclusión atenderá a lo relacionado a género y paz, a la diversidad y discapacidad, a la equidad de oportunidades y viviendo la inclusión. Cada uno de ellos con sus objetivos y cada uno de ellos con unas acciones que permiten realmente materializar el objetivo para el logro de ese eje estratégico armonizado con un plan de desarrollo o con un plan operativo o con el plan de trabajo, con el plan de desarrollo de una organización. Esa política de inclusión, entonces, debe estar manifiesta en unas acciones concretas a conseguir. Claro, cada una de ellas tendrá unos indicadores hacia el eje de equidad y oportunidades, como se puede observar, se articula o se armoniza a un plan de desarrollo, a una mirada quinquenal el año entrante. Entonces ya se estará formulando un nuevo plan de desarrollo con las acciones y del ciclo de mejoramiento continuo, y unas metas e indicadores. Un tercer eje que hace referencia a la diversidad y discapacidad con un objetivo claro: desarrollar estrategias institucionales que permitan la identificación, capacitación y orientación a personas con discapacidad física y cognitiva. Las acciones también están dadas claras, y la invitación al componente de ciencia, tecnología e innovación. Un cuarto eje estratégico que se ha puesto o que se puede colocar en una política es viviendo la inclusión. Se armoniza también al documento institucional, y el objetivo es lograr que la empresa
en este caso la Corporación Universitaria del Meta, a través de la implementación de la política, realice acciones que vinculen los enfoques de género y paz, discapacidad y brinde igualdad de oportunidades para todos, ya que en este eje estratégico permite la convergencia de los tres ejes anteriores. Bueno, la implementación de ajustes basados en retroalimentación, hemos podido comprender y entender que desde los mecanismos, procesos, órganos, colegiados, documentos, participación, equipos, liderazgo social, infraestructura, direccionamiento, relacionados a la inclusión organizacional, sostenibilidad y mejoramiento continuo organizacional, se puede ver expreso en una organización con inclusión cuando atendemos la inclusión organizacional, la comunicación, esas bondades de la interculturalidad, cuando concebimos la selección y el desarrollo del talento humano y abordamos procesos desde la diversidad y concebimos entonces la mejora continua, la sostenibilidad en una organización con inclusión. Así las cosas tan solo son unos elementos de juicios que hemos tenido en cuenta o que se tienen en cuenta o que se pueden considerar en una empresa. Por ejemplo, la creación de un comité de educación inclusiva, acompañado de una política de educación inclusiva o una política de inclusión con diversidad. La, unos beneficios o unos incentivos en términos de beca por ese tema relacionado con la inclusión, una convivencia, un comité de convivencia laboral también, desde la misma estructura orgánica. Las organizaciones inclusivas pueden expresar o manifestar estos comités que he abordado anteriormente e incluirlos allí dentro del organigrama. Hay empresas, organizaciones, en este caso la Corporación Universitaria de Meta cuenta con un consultorio jurídico con enfoque de género. Ahora bien, la inclusión hace parte de nuestro proceso misional en las tres funciones sustantivas, en la cuarta de bienestar. Observamos que dentro de las líneas de trabajo contamos nosotros con eh, el proceso misional relacionado con la docencia con inclusión, la proyección social con inclusión, la extensión con inclusión y la investigación con inclusión. Colocamos un cuarto proceso, un quinto proceso que está relacionado con el bienestar con inclusión. Ahora bien, la invitación a las organizaciones también con inclusión es que se genere un código de ética con un capítulo o con un título relacionado a la inclusión de la diversidad, un sistema de responsabilidad social que permita revisar las entradas y salidas de este mismo, un código de reputación empresarial, porque aquí estaríamos considerando entonces el impacto que se genera con la comunidad, con nuestro grupo de interés, un método de estudio, para este caso la Corporación Universitaria de Meta, que tiene un criterio sociohumanístico, que está fundamentado desde la responsabilidad social y la contribución al desarrollo sostenible. Bien, hemos concebido entonces unos mecanismos que podemos hacer uso para la recolección de información y que ese también nos permite entonces de manera inmediata o pausada o a un mediano plazo, a un largo plazo, llevar a cabo las soluciones una vez tengamos la retroalimentación de nuestros colaboradores, como son las encuestas, los grupos focales. Bueno, no desconocer que hoy es pertinente considerar obtener o estar acompañado de un protocolo de violencia basada en género y también que este documento se articule con una política de violencia basada en género que también se armonizará a los documentos institucionales y a la mirada de, de los principios y los valores que son los formulados por los propietarios de las organizaciones y bueno, y como representante legal, entonces considerar la misión, la visión y direccionamiento corporativo. Y que todo esto que esté encajado en un marco de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, bueno, también acompañado de procesos de autorización permanente y son esa retroalimentación que llevamos a cabo con esos mecanismos de recolección de información como son las encuestas periódicas y los grupos focales, que se genere, que se establezca un documento como un plan de desarrollo mm, que tenga establecido un eje, una línea estratégica, una línea de trabajo relacionada con inclusión o con diversidad.
unos resultados de aprendizaje inclusivos que permitan permanentemente retomar la información, escuchar activamente como una de las habilidades blandas hoy significativas y que esos aprendizajes también tengan la posibilidad de tener un mejoramiento y una expresión dinámica que permita la convivencia y que invite a los diálogos, a las concertaciones y a la convergencia de las ideas y las innovaciones propias de cada organización. Y bueno, yo le llamo proyecto educativo institucional, sin embargo, una empresa del sector real tendrá otra denominación y está en su plan de desarrollo, puede ser expresado en un tiempo de 2, 5 o 10 años, dependiendo de la mirada misma de los propietarios y aquellos que integran la organización eh, con inclusión. A todos ustedes, muchas gracias por este tiempo. Espero haber aportado significativamente mediante un ejemplo práctico de experiencia significativa cómo se vive la inclusión, paz y género, la equidad y las oportunidades. Espero haberles aportado significativamente. Muchas gracias a ustedes y a pensar nuevamente por considerar mi participación en este curso.